Bueno, para nosotros estuvimos hasta el último momento esperando la posibilidad de que el Porsche siguiera en las mismas condiciones que el año pasado, pero al no producirse esta situación, pues decidimos vender el coche y tratar de cerrar otro programa. Entonces, claro, cuando esto nos lo comunican sobre el 15 de enero, pues el tiempo era muy reducido para poder estar en las citas canarias, así que tuvimos que trabajar a contrarreloj para tratar de estar al menos en la tercera, y eso espero, que estemos en la salida de Córdoba. ¿Y con qué va a ser entonces? Con Citroën conseguimos un buen acuerdo de colaboración con Citroën Racing a través de Sports & You, que es el equipo portugués de ese Pedro Fontes, y es una especie de sociedad colaboración para que ellos representen a Citroën Racing en toda la península ibérica y en España pues un poco a través de nosotros. Así que, aparte del programa deportivo mío personal, pues también tiene otras connotaciones, como son a ese nivel que te digo, que yo creo que también es muy importante para nosotros. Creo que bueno, la etapa del Porsche fue preciosa, yo conseguí 2 campeonatos, todas las victorias que conseguí con el Porsche, pues la verdad que me hacen tener un gran recuerdo de esa marca y de ese coche, pero bueno, es una etapa que ya estaba un poco gastada y bueno, yo creo que los R5 con las nuevas evoluciones y la mejora de prestaciones, pues yo creo que son coches que también atraen. Desde fuera quizás no son tan atractivos, sobre todo por el sonido, pero tiene un paso por curva impresionante y dentro del coche disfrutas también mucho. Digamos, sobre todo el paso por curva y la frenada es muy superior a la del R5, pero luego pues evidentemente la potencia del Porsche marcaba un poco la diferencia en las rectas. Pero ya te digo, cuando te subes en un coche, sea el que sea, aunque sea un coche pequeño de promoción, llevarlo al 100% pues tiene su historia, y un coche 4x4 con un reparto de pesos tan bueno como son los R5 y con esa respuesta inmediata con el turbo y demás, pues son atractivas también para el piloto. Sí, vamos a tratar de hacerlo bien, más que nada demostrar que el producto Citroën es competitivo y eso vamos a tratar de ser rápidos, tratar de ganar carreras y luego la situación del campeonato, sin hacer las 2 primeras y sobre todo la de máximo coeficiente como es la del Rally de Canarias, pues las opciones son más reducidas, pero nunca se sabe, un campeonato es largo y confiamos en la fiabilidad del coche y estar a la altura, vamos a ver.